¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre un manga que me he leído este mes de octubre, así que es un manga que, como estáis viendo también por la camiseta, va a ser de terror, va a ser de Junji Ito y estoy hablando de esta obra de aquí. Las historias de fantasmas de Mimi es un manga que ha salido hace relativamente poco, no tiene mucho tiempo y lo recomiendo bastante, o sea, ya os adelanto que de hecho de las varias ediciones que podéis encontrar, recomiendo muchísimo esta edición porque como os voy a estar enseñando ahora mismo, aparte de que todo a nivel de sobrecubierta, portada y tal, está bastante guay, esta edición incluye dos cosas que me han parecido un detalle bastante bonito, que es una historia que en la edición anterior no estaba y que de hecho es una historia bastante larga, y páginas a color, que eso también se agradece muchísimo, yo es algo que en mangas valoro un montón cuando traen eso ciertas ediciones. Y también algo que me gusta es una carta del autor explicándote pues cosas bastante curiosas sobre esta obra y cosas que yo no sabía, como que no es una obra propia del autor, sino que es de otros autores que le dieron permiso para, por ejemplo, modificar lo que quisiera, ¿vale? También me parece una edición muy buena porque, aparte de todo eso bueno que trae, me parece a nivel de precio muy asequible, vale 9,95, y eso para una edición tan currada como esta me parece bastante bien. Como veréis, el vídeo está dividido en diversos apartados, como en todos los vídeos que hago de reviews de manga. Vamos a empezar con el apartado artístico, luego vamos a seguir con los apartados de historia, que no os preocupéis porque va a haber un apartado de historia sin spoilers y otro con spoilers, y para acabar tendréis unas conclusiones. Pues para empezar con el apartado artístico, ya os adelanto que si os gusta lo más mínimo Junji Ito, en esta obra vais a encontrar un montón de paneles muy guays, vais a tener un par de ejemplos, pero también hay que decir que en el apartado artístico el autor mantiene su estilo, sobre todo en los personajes. La protagonista es la típica protagonista mujer que tiene Junji Ito en todas sus obras, es muy icónico y la mayoría de personajes, si los veis, vais a saber rápidamente que estáis leyendo algo de Junji Ito porque es muy típico suyo. Algo que me gusta muchísimo también de esta obra es que al contar diferentes historias muy diferentes unas de otras, hay una gran cantidad de paneles muy tanto gores, viscerales, asquerosos, muchas cosas relacionadas con los muertos, por eso lo recomiendo un montón para este Halloween. Vais a ver un montón de paneles muy detallados de cosas muy asquerosas y la verdad a mí me ha encantado, o sea, lo que es la cantidad de paneles que te ofrece este manga, wow, a mí me ha sorprendido porque yo me he leído, por ejemplo, Uzumaki, que es muchísimo más grande que esta, y wow, la cantidad de paneles y de cosas así viscerales están más o menos ahí a la par, o sea, tiene un montonazo de cosas que a mí me han gustado un montón en esta obra. A nivel artístico voy a destacar sobre todo dos cosas que me han sorprendido muchísimo en esta obra y que me han maravillado. Y es que hay un montón de historias, en concreto voy a destacar dos, ¿vale? Que ocurren en el mar y otra ocurre de noche sobre todo. Y lo que es la cantidad, por ejemplo, como estáis viendo aquí, las sombras, el entintado, lo difícil que, por ejemplo, resulta, por ejemplo, de noche, hacer como que ciertas cosas estén iluminadas y otras no, y representar, por ejemplo, la totalidad de la oscuridad. En esta historia me parece muy bien, o sea, son pequeños detalles súper absurdos que los estaba viendo y yo decía, madre mía, es que está súper bien dibujada. Como estáis viendo también hay un montón de escenas muy grotescas, que voy a estar poniendo ejemplos. Por ejemplo, representación de ciertas emociones, como puede ser la agonía, el terror que pueden presentar ciertos personajes, me parece que en esta obra está muy bien dibujada. Y en cuanto a cómo ha dibujado, por ejemplo, personajes como fantasmas o muertos o cosas así sin dibujarlos tal cual, me ha maravillado. Os voy a poner ciertos ejemplos porque, madre mía, hay una historia que sobre todo ocurre en un cementerio y os voy a poner dos ejemplos para que veáis lo increíbles que son estos paneles. Pues a nivel artístico poco más puedo añadir porque la verdad es que me ha maravillado, o sea, esta es una de las obras de Junji Ito que más recomendaría por el apartado artístico porque como presenta historias tan diferentes en entornos tan diferentes y con personajes malvados tan dispares, vais a encontrar viñetas relacionadas con un montonazo de cosas, gores, sangre, vísceras, fantasmas, monstruos, eventos paranormales. Vais a encontrar un montón de cosas que realmente hacen que el autor pueda dibujar muchas cosas diferentes con su estilo y eso lo mantiene muchísimo y muy bien. También voy a destacar que en esta obra se presentan un par de páginas a color, realmente solo una,
pero la verdad es que la textura me gustó un montón del papel en esa página. Y también hay que destacar que una de las historias que se añade en esta edición y que no estaban en las anteriores, tiene un montón de escenas que, como vais a estar viendo, sobre todo son de monstruos y es como de un parque de atracciones, muy, muy guay. Y algo que me ha parecido muy sorprendente es que esa historia se basa sobre todo en cómo un sonido te puede transmitir tantísimo miedo, y aun siendo un manga en el que no hay sonidos, me llegó a gustar muchísimo esa historia. O sea, ese es el nivel de dibujo que tiene este señor para transmitirte cosas como sonidos que te agobian. Pues pasando al apartado de la historia sin spoilers, como habréis adivinado por el título, nuestra protagonista es Mimi, y en toda esta obra vamos a ir a lo largo de diferentes capítulos, que hay capítulos que son muy cortitos y otros capítulos que son muy largos, pero vamos a estar viendo todos los sucesos paranormales por los que pasa Mimi. Y ya os adelanto que es bastante guay, porque algo que me ha gustado mucho de la obra es que hay sucesos de todo tipo. Es decir, hay momentos en los que, o capítulos en los que realmente el suceso paranormal se basa en que algún sitio está maldito y ver lo que le sucede a Mimi por estar en ese sitio, o se presentan personajes que son realmente raros y ves cómo de raros son. Se presentan también monstruos, fantasmas, maldiciones. Hay una combinación de historias que está bastante guay. Y a diferencia de, por ejemplo, historias como la de Uzumaki, que también tenéis el vídeo, o la de Sensor, en el caso de Sensor, por ejemplo, toda la obra gira en torno a sucesos paranormales, pero centrados en una historia en concreto, es decir, en más poderes mentales que otra cosa. En esta obra no, en esta obra hay un montón de combinaciones de cosas terroríficas, así que si queréis una combinación y un mix de un montón de historietas diferentes, yo creo que esta es vuestra obra justamente por eso. Algo que quiero decir también es que, al igual que pasa con un montón de obras de Junji Ito, en esta, por ejemplo, se presenta un montón de historietas que son realmente independientes, es decir, te puedes leer cualquiera en el orden que quieras, porque lo único que siguen, por así decirlo, un hilo, es el hecho de que cuando una acaba, entiendes el porqué en la siguiente el protagonista, por ejemplo, está viviendo en otro sitio, o está de vacaciones en este sitio, o se ha ido del sitio en el que estaba y tal. Entonces simplemente siguen ese hilo, pero realmente te podrías leer cualquiera de forma independiente. Vale, voy a hacer una pequeña aclaración, y es que en el apartado de historias con spoilers va a llegar un punto en el que voy a estar contando de qué va cada historia, entonces os voy a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas. No os preocupéis porque no os voy a decir nada del final de cada una de las historias, simplemente os voy a decir, por así decirlo, el principio de esa historia y en general de qué va, para que tengáis cierta idea, pero no os voy a spoilear nada. Pero aún así, si no queréis saber nada de las historias que contiene, os digo que directamente paséis al apartado de conclusiones, ¿vale? Pues yendo un poquito más en profundidad en cada una de las historias, vais a tener aquí en el índice todas las historias de las que voy a estar hablando. Como veréis, la primera de ellas, de hecho, son estos dos paneles y ya está, es bastante cortita. Luego tenemos La vecina, que la verdad es que es una historia que a mí me gustó un montón, porque básicamente lo que le pasa a Mimi es que su vecino hace muchísimo ruido. Va a hablar con él y le dice que realmente no hará tanto ruido cuando la vecina que tiene pared con pared no le dice nada. Y entonces Mimi empieza a ver esa vecina, su comportamiento, se da cuenta de que realmente es una persona muy rara, que va totalmente de negro, oculta algo realmente esa persona, y vamos en esa historia centrándonos realmente en ese personaje, en lo raro que es, lo peculiar que es, y como por ejemplo a raíz de un suceso su vecino se va, Mimi pasa a vivir justo al lado de esa vecina, y ahí es cuando realmente vemos las cosas raras que hace la vecina y todo lo que envuelve a este personaje tan misterioso. Luego tenemos Ruidos en la hierba, que también es una historia muy cortita, que gira en torno a un personaje que se ha suicidado y cómo nuestra protagonista y su novio se lo encuentran y ven cosas un poquito paranormales. A continuación, la historia que a mí más me ha gustado de todo el manga, ya os la adelanto, es las peculiaridades de las tumbas. Esta historia me moló un montón porque Mimi pasa a vivir a un cementerio. La zona es bastante turbia, el vecino que tiene al lado es también bastante raro, y empiezan a pasar sucesos por las noches que hacen que Mimi no pueda dormir, que las tumbas empiecen a girar, pasan un montón de sucesos que molan un montón, y de hecho esta historia en concreto tiene uno de los paneles que más me ha gustado de toda la obra, así que sin lugar a dudas yo es la que más he disfrutado de todas.
La costa también es una historia que a mí me gustó un montón. Mimi se va de vacaciones con sus amigos a la playa, vemos como realmente el sitio tiene algo bastante raro, se da a entender como que está maldito, pasan un montón de sucesos súper raros y la historia acaba con un desenlace que a mí me maravilló. A solas los dos también es otra historia que me gustó bastante. Esta tiene en cuenta fantasmas y cosas así. Empieza directamente bastante gore y es que una persona se prende completamente fuego, se muere y pasa a vivir la hija de esa persona con los padres de Mimi. Que justamente Mimi va a visitarlos y se encuentra con que la niña quiere estar todo el rato con alguien, no quiere que la dejen sola bajo ningún concepto. Y averiguamos el por qué no puede estar sola ni quiere estar sola. Luego continuamos con el Círculo Escarlata, que me gustó bastante porque tiene que ver con una casa que está embrujada o encantada o maldita, como queráis decirlo. Tiene que ver con que hay un sótano que se descubre, que es bastante raro porque directamente el sótano no tenía ninguna entrada, está bajo tierra y presenta en una de las paredes un círculo que hace que la gente desaparezca. Hay un montón de gente que cuando descubren ese sitio quieren ir a ver qué pasa, se encierran ahí y al cabo del tiempo desaparecen. Una de las personas ha perdido de hecho a su tío, a su abuela, a su abuelo y quiere ir con Mimi a averiguar qué pasa. Esta historia la verdad es que me moló bastante porque de hecho ves un montón de situaciones muy raras y pasan una serie de cosas con tanto esa nueva protagonista que se presenta con Mimi y su novio que me encantó. Luego, Un letrero en el campo es una historia que la verdad es que mola bastante. O sea, a mí me parece bastante curiosa porque es algo que a muchas personas les suele pasar y es el hecho de que Mimi pasa por un sitio y directamente ve una sombra que le parece de una persona y cuando pasa otro día ya no hay nada. O sea, la historia esta realmente es una página que giras y ya te la acabas realmente. Y algo que me gustó bastante es que luego te meten un epílogo en el que te está contando, pues, mediante unas viñetas, de hecho se dibuja Junji Ito a sí mismo y te va contando, pues, un montón de cosas del manga que ha hecho. Y luego para acabar tenemos Muñecos de Terror, que es la única historia en la que realmente Mimi no es la protagonista, pasa a ser la protagonista otra chica, que realmente lo que hace es trabajar en un parque de atracciones y vemos cómo quiere representar una situación paranormal que le pasó de pequeña. Entonces vemos todo el tiempo que tiene que dedicar a hacer esta representación, a la compra de los muñecos, a situaciones que le pasan hasta que llega el momento en el que se representa esa situación paranormal en el parque de atracciones y la conclusión que tiene, que la verdad es que me gustó bastante. Y ya para acabar, algo que me gustó también, que es que aparte del epílogo este en el que Junji Ito se dibuja a sí mismo, te ponen también una carta que te aclara un montón más de cosas sobre la edición, sobre los verdaderos autores que la hicieron, todo lo que hizo Junji Ito realmente con esta obra y tal. La verdad es que estos detalles me gustan bastante porque te dan a conocer un poquito más el autor y a mí la verdad es que me maravilló. Y ahora pasando a la historia con spoilers, aquí sí que os voy a decir un poquito los finales de cada historia y por qué me han gustado un montón. Directamente la historia que más me ha gustado, ya os lo he adelantado en el apartado de historia sin spoilers, pero es esta de aquí, la del cementerio, que se llama Las peculiaridades de las tumbas. Ya os adelanto que esta historia me ha gustado muchísimo por el apartado artístico y por lo returbio que es el vecino ahí girando todas las tumbas para que le mirasen a él mientras está haciendo las poses de culturista y tal. No sé, me pareció una combinación muy guay porque ves como a veces la gente está grilladísima, este tío está colgadísimo que flipas, la obsesión que tiene porque le miren y cómo realmente le da exactamente igual que estén, por ejemplo, los fuegos fatuos estos yendo alrededor suyo, las caras que realmente tienen las tumbas, porque me mola un montón de hecho que acabe el capítulo y te diga Mimi, al final me piré por esto. O sea, es que mirar este panel está guapísimo, ¿no? Lo siguiente. Pero el hecho de que a Mimi al final se vaya, porque le da cosa que realmente han girado todas las tumbas, pero las primeras que realmente tiene ella, como no tenían parientes que vayan a verlas, las han dejado ahí y siguen mirando fijamente a Mimi. O sea, ese panel a mí me gustó también muchísimo. Y luego La Costa me pareció también una historia buenísima, porque aparte de que ya nada más empezar ves este monstruo tan asqueroso que me gustó un montón el dibujo como estaba con las tripas fuera y todo, la presentación de la camarera esta que te relata que realmente pues hay un montón de gente que se ha muerto ahí nadando y realmente lo que pasa es que por las noches salen para pues poder irse ya al cielo o al infierno o descansar en paz.
cómo se vuelve loquísimo el chaval este con el que va Mimi, que es amigo suyo, y cómo quiere sí o sí entrar al mar a salvar lo que para él parece que son niños que se están ahogando, que realmente no hay nada, es algo que él está viendo. Cómo al final muere, o sea, eso fue a lo wow. O sea, no me esperaba que muriera realmente, me esperaba que se volviera loco y ya está. Pero sobre todo luego lo que me gustó un montón es que tiempo después, cuando ven las fotografías que hicieron a lo largo de ese día, ver realmente como lo que le dijo la camarera, y es el hecho de que ese chaval estaba rodeado completamente de fantasmas, es verdad, y ves todos los fantasmas agonizando y tal. Me moló un montón, pero cuando le dijeron, oye, enséñanos las fotos de la camarera, que se asustara un montón el tipo, que no quisiera enseñar nada, que se agobiase, que tuviera pánico por enseñar o por ver otra vez esas fotos, me moló un montón porque te deja con la duda de decir, ¿qué cojones tendrá? O sea, ¿qué será esa tía? ¿Será un demonio? ¿Será un fantasma aún muchísimo mayor? No sé, me generó un montón de curiosidad y me moló un montón. Luego, a solas las dos también me gustó bastante, que es la historia en la que se prende fuego una madre y su hija pasa a formar parte de la familia de Mimi, o sea, la cuidan realmente. Me moló un montón el momento en el que te das cuenta de que realmente no se quiere quedar sola y le aparecen un montón de manchas en la cara como si fuera ceniza o de carbón, y es por la madre, que realmente su espíritu está ahí, no se quiere separar de la niña y tal, y por eso la niña no se quiere quedar sola porque le da miedo. Ver luego cómo intentan hacer el exorcismo y el fantasma va manchando todo, o el espíritu maligno va manchando todo, no sé, me moló un montón, porque tiene paneles muy muy guays como estos de aquí, en los que ves que la niña está durmiendo sola y está como el espíritu ahí manchándolo todo alrededor de la niña. No sé, me moló un montón. O sea, es que este me gustó también un montonazo, la verdad. Pero y eso, también los paneles del proceso del exorcismo y tal, ¡buah! Guapísimo. Guapísimo, la verdad, el dibujo como está aquí, como simula que está realmente moviéndose por todos los sitios, manchando toda la casa. Esta historia la verdad es que también la disfruté un montón. Luego, el Círculo Escarlata es otra historia que me gustó bastante porque combina un montón de cosas paranormales, sitios malditos y gente que es muy hija de puta, como la tipa esta, que realmente se quiere tirar al novio de Mimi y la tira en el sitio ese para que desaparezca y así tener ella vía libre para poder hacer lo que quiera con su novio. Me parece muy de cabrona, pero me moló un montón de hecho que al final fuera el novio a salvar a Mimi y se diera cuenta de que realmente los sucesos paranormales suceden, porque él mismo era muy de decir, no, esto es mentira, las cosas paranormales no existen. Y realmente se da cuenta de que Mimi está en peligro porque tiene la intuición. Entonces le dice, vale, hay cosas que no puedo explicar y suceden y ya está. Me moló también bastante la historia por eso, por ese final. Y ya para acabar, la última historia, que es en la que Mimi no es nuestra protagonista, que es Muñecos de Terror. Me gustó bastante por, uno, cómo se muere el tipo en el camión, me moló un montón. Cómo el otro se vuelve loquísimo de hacer los muñecos. Y cómo la tía en verdad tiene la sangre fría de decir, hostia, se ha muerto mi compañero, pero le voy a grabar porque ha hecho el mismo sonido. Bueno, en teoría se grabó sin querer y luego ella puso el sonido y tal. No sé, muy de decir, se ha muerto mi compañero, pero en verdad podríamos poner el sonido, ¿sabes? Es algo, tía. No sé, me moló bastante. Es que la historia esa me gustó un montón porque son cosas de estas que digo, madre mía, que returbia también en la gente. Pero bueno, el final, el panel este también me moló bastante y de hecho que la gente se acojonase tantísimo que van a verlo y de repente le dicen, no, si el muñeco no tenía este aspecto. Y le dice, ¿cómo que no? Si hemos visto que tenía este aspecto y es algo... Loco, no era el que habíamos puesto. Esas cosas también me gustan un montón. Y ya para concluir, algo que me ha gustado muchísimo de esta historia es el hecho de que añadiesen tanto el epílogo este en el que Junji Ito se dibuja a sí mismo y te va contando pues cosas de la historia que me parecieron muy curiosas, como la carta esta que realmente te van contando que las historias de Mimi es una obra que hicieron otros dos autores, como al conocerles les dijeron, oye, puedes hacer la historia de nuevo, puedes de hecho versionarla con tu estilo, añadir lo que quieras a cada capítulo y tal, y le dieron banda ancha para hacer lo que quiso. Y eso me mola un montón cuando le dejan hacer a Junji Ito lo que quiera, porque yo creo que tiene una imaginación este tipo que madre mía, o sea, es que me parece una locura lo que imagina este tío. Entonces, como conclusión, realmente la recomiendo muchísimo. De hecho, ya os he dicho que es mi recomendación para este Halloween. Y realmente si cualquier persona se quiere adentrar en el mundo del terror o en el mundo de Junji Ito, de verdad, es una obra que recomiendo un montón, sobre todo esta edición, por el precio. Algo que no he comentado es el tamaño. Este tamaño para mí me parece un tamaño idóneo para leer, porque te vienen bastantes páginas, no te lo hacen como muy grande, porque por ejemplo la edición de Sensor, sin ir más lejos,
me parece un poquito más grande. Me gusta mucho cuando tienen este tamaño, porque a mí personalmente se me hace mucho más fácil de leer. Y lo recomiendo también por eso, porque como te mezclan tantísimas historias diferentes, podéis tener una historia de cada tipo de terror y vais a decir, vale, pues a mí la que más me ha gustado es esta porque es muy visceral. Pues ya sabes que cuando salga una obra de terror que va sobre cosas viscerales, sangre, muerte, amputaciones, ese es tu tipo de terror. O si salen cosas de eventos paranormales, sitios malditos, realmente situaciones de terror en la que no pasa nada y el terror realmente es más psicológico, más agobiante, ya sabes que ese es tu tipo de terror, entonces la recomiendo un montón por eso, porque te mezcla un montón de historietas diferentes. Y eso ha sido todo, espero que os haya sido útil esta recomendación, que le deis una oportunidad, porque de verdad a mí me ha maravillado esta recopilación de historias de Mimi. Y poquito más, hasta la próxima, chao chao.